Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, y es que la patronal burgalesa FAE presenta hoy aquí su programa de prevención de adicciones en el ámbito laboral. Lo hace con todos los implicados. Saludamos a Emiliana Molero, que es la secretaria general de FAE. Bienvenida, Emiliana, buenas noches. Hola, muy buenas noches. También estamos con Manuel Fuentes, es el director de Proyecto Hombre. Manuel, bienvenido. Gracias. Y también tenemos a Pablo Fraile, que es el secretario provincial de UGT. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Y también, por supuesto, no está con nosotros, pero tenemos que nombrar al otro sindicato mayoritario, que es Comisiones Obreras, que no ha podido estar presente en esta mesa. Están todos aquí representados. Emiliana, ¿en qué momento o por qué decidís hacer este programa? Bueno, pues contemplando las acciones para este año 2016 que casi terminamos, de prevención de riesgos laborales, porque nosotros, igual que los sindicatos, tenemos programas para prevenir los riesgos laborales, pues pensamos también en otro tema que nos preocupaba, porque también se nos acercan empresas, sobre todo pequeñitas, que es donde cuando tienen un problema, que son pequeñas empresas con 8 o 10 trabajadores, casi es más una familia que una empresa. Entonces ahí empezamos a trabajar en la idea de presentar un programa de prevención de la drogadicción en el ámbito del trabajo, Y para ello, bueno, pues nos pusimos en contacto con Comisiones Obreras y con UGT, planteándoles el tema. Ellos lo vieron desde el principio igual que nosotros, porque al final lo que queríamos es prevenir que hubiera un problema en el puesto de trabajo, que pudiera repercutir a él personalmente, físicamente, si hay un riesgo, pero luego también en el desarrollo de la actividad laboral. Y luego pensamos en tener un socio colaborador experto en la materia, como era Proyecto Hombre. Y ahí empezamos a trabajar en crear este plan de prevención de la drogadicción. No en las drogas que comúnmente conocemos, que puedan ser alcohol, drogas duras, sino también, porque también tienen experiencia Proyecto Hombre, en algo hoy muy común, como es el tema de las TIC, o también o juegos patológicos. O sea, queríamos abarcar la drogadicción total, que pudiese afectarle a un trabajador. Muchas veces se nos acusa a la patronal o a las empresas que no somos sensibles con los problemas que les pueden acontecer a los trabajadores, como que nos descuidamos. No es verdad. O sea, en este caso incluso dices, mira, no nos lo ha pedido nadie y creemos que es bueno para los trabajadores. Y aquí también buscamos un socio que nos diera el apoyo económico para contribuir al sostenimiento económico de los programas que luego comentará Manuel, cursos de formación, pero también formación o talleres ya personales para los trabajadores. Y aquí colaboran con nosotros Ibercaja y la Fundación del Círculo. ¿Hay datos, Emiliana, sobre el número, el tanto por ciento de personas que son despedidas por este motivo? Yo creo que en este momento datos no tenemos, pero yo creo que son mínimos. Yo creo que, y me puede corregir o apuntar más Pablo, Manuel, yo creo que siempre se intenta hacer una labor, trabajar con las personas que pueden tener ese problema antes de llegar a esa situación más drástica o más dolorosa. Yo creo que se llega a esa situación ya cuando o la persona, porque también es una labor que tenemos que hacer, no quiere, primero no reconoce el problema, luego no quiere dejarse ayudar, y claro, si es un problema ya no solo para él, sino también para sus compañeros, pues hay que tomar decisiones que a lo mejor no gustan, pero que hay que hacerlas. Manuel, ¿estamos hablando de algo pionero en Burgos? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que es la prevención de las adicciones, ¿no?, en el ámbito laboral, no es que sea algo nuevo en sí. Lo que sí es nuevo es este proyecto en el que estamos aunando fuerzas, pues todos los que yo diría que por lo menos los principales implicados, ¿no?, que es por un lado FAE, por otro lado los sindicatos, y yo creo que es un proyecto que tiene que ser para que funcione de todos. Esta es la clave en la que nos pusimos de acuerdo al inicio. Es una línea que desde luego, como Emiliana apuntaba, desde luego que entronca directamente con la responsabilidad social, pero una responsabilidad social real, en la que este tipo de problemas afectan directamente a los riesgos laborales, afectan a las empresas, pero afectan a las personas, afectan a las familias, afectan a todos. Y lamentablemente, si no se trabaja bien, si no se hacen bien las cosas por parte de todos, incluida la persona afectada también, son problemas que terminan acabando mal, y muchas veces por vía sancionadora, punitiva,
que es lo que nosotros entendemos que hay que intentar evitar, porque lo hemos vivido muchas veces, nosotros lo conocemos a lo largo de toda nuestra trayectoria y merece la pena, que las personas salgan adelante, para las empresas también, que acaban satisfechas, y bueno, pues porque como creemos en ello, porque vemos y estamos en ello día a día, y porque todos nuestros, pues los compañeros de este proyecto pues también estamos apostando todos fuertemente en ello, estamos embarcados en conjunto. Esto sí que es novedoso. Diría que a nivel de la Asociación Nacional de Proyecto Hombre, desde hace unos años ya nos hemos embarcado fuertemente en el tema de la prevención laboral. Para que te hagas una idea, preguntabas datos, ¿no? Sí. De la Organización Internacional del Trabajo, sabe que aproximadamente en promedio un 25% de los accidentes laborales están provocados por tema de adicciones. Un 25%. Un 25%, es uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro, es mucho. No es cosa... entre las personas que tienen este problema tienen un absentismo laboral y bajas también por enfermedad entre 2 y 3 veces más que el resto de la población trabajadora. Es decir, hay problemas que dan síntomas, que generan una conflictividad, que al final hacen infelices a las personas, perjudican también la producción de las empresas, todo el mundo sale perjudicado, ¿no? En Proyecto Hombre, a nivel general, nosotros, sobre todo la población que trabajamos, para que te hagas una idea, en torno al 50% de las personas adultas con las que trabajamos son personas que tienen trabajo, o sea que quiere decir que este problema está. Y que han estado consumiendo mientras trabajaban. Claro. Es así, ¿no? Esto es una de las cosas que nos abrió los ojos también. Luego, este problema estamos dirigiéndonos mucho hacia el ámbito escolar y por supuesto que hace falta, y esto es una labor que hay que insistir en ello, pero no olvidemos también el mundo laboral, porque haciendo una buena labor pues se consigue que todos estos problemas se reencaucen. Bien, Pablo, ¿qué papel ocupáis vosotros en este tema, tanto tu sindicato UGT como Comisiones Obreras, y cómo vais a intentar convencer a los propios trabajadores de que sean voluntarios? Nuestro papel en este caso yo creo que es muy claro, es un papel de sensibilización hacia el conjunto de los trabajadores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todo este tema de las adicciones es un tema que hasta ahora es un poco tabú, ¿no? Ni las empresas tienen los medios ni los razonamientos a veces para llevarlo a cabo y acuden al régimen sancionador, y ese no es el camino, ¿no? Incluso sale más caro. Es decir, despedir a un trabajador en vez de ayudarle a veces sale mucho más caro, ¿no? Y nosotros en este aspecto lo que pretendemos es colaborar con las empresas, colaborar con los trabajadores en esta campaña de sensibilización, ¿no? Porque los primeros pasos de este proyecto son sensibilizar tanto a las empresas como a los trabajadores, ¿no? Y es importantísimo para nosotros que haya la sintonía que está habiendo actualmente, ¿no? Con la patronal, aunque a veces es difícil, pero en este tipo de cosas siempre tenemos que estar de la mano porque va en beneficio de ambas partes, ¿no? Del conjunto de las empresas y de los trabajadores. Entonces interpreto que vosotros, con la confianza que le podéis dar a los trabajadores, vais a conseguir que ellos digan: yo soy uno de los candidatos de este programa, que dé un paso adelante. En este aspecto hay que tener claro, y luego Manuel nos lo explicará un poquito mejor, lo que es el tema del sigilo, ¿no? Hay muchas veces que el trabajador se ve frenado ante sus compañeros, ante la empresa, de decir sus problemas, ¿no? Y esto tiene que buscar, las soluciones tienen que ir encaminadas a su propio entorno y luego ayuda externa, ¿no? Si lo hacemos bien, la mentalización ha de ser más fácil, y sobre todo tenemos que reeducar a los mandos intermedios, a las empresas, incluso a nuestros delegados y delegadas, para que puedan ayudar de verdad a los trabajadores y a las trabajadoras. Ajá, ¿estás de acuerdo, Emiliana, con lo de la reeducación a los mandos de la empresa? En este tema, además, una de las acciones que tenemos previstas es un taller formativo tanto a mandos intermedios, directivos en su caso, también técnicos delegados de prevención de riesgos laborales, porque al final lo que también queremos ayudarles a identificar esos problemas, o cómo tratarlo, o cómo atajarlo, porque a veces yo creo que también tiene que ser un problema difícil en algunas empresas, porque nos lo han transmitido: tengo un problema pero no sé cómo actuar, o sea, ¿qué hago? Entonces, una manera de ayudarles a tratar con esa persona,
porque al final el tema ya no solo de sigilo, sino además el tema de protección de datos, que sea anónimo, que esa persona sepa que le queremos ayudar, que se puede dirigir directamente a Proyecto Hombre para que le ayuden, o que se dirija también a su delegado de prevención si lo desea. Pero desde luego que lo que queremos llegar es al fondo del problema, ayudar a la persona que tiene el problema de la drogadicción. Yo creo que es un tema, como decía Manuel o Pablo, es un tema de todos. O sea, que yo creo que nos preocupa. La drogadicción está en la sociedad, pero también está en el ámbito laboral. Y lo que decía antes Manuel, es que queremos atajar en este momento, ayudarles desde el mundo laboral, pero desde luego que el que tiene un problema de drogadicción lo tiene en el puesto de trabajo y lo tiene en casa. Entonces queremos ayudarles a todos, porque yo creo que al final dentro de la RSC de las empresas es ayudar también, o sea, hacer cosas por encima de lo que es obligatorio. No es una obligación, pero bueno, yo creo que también es una responsabilidad que tenemos, y yo creo que es bueno para todos. Manuel. Tenemos yo diría también en ese sentido que además es un proyecto ambicioso en el sentido de que se pretende crear un clima y una cultura también en el ámbito laboral de salud, de estilo de vida sano, porque esa es la auténtica prevención, ¿no? Las adicciones están en toda la sociedad. A veces es un tema que, como es muy tabú y está muy solapado, bueno, pues sabemos todos de personas que tienen consumos, que pueden tener consumos problemáticos. Bueno, esos consumos problemáticos en el mundo de la empresa, aunque no haya una adicción, ya es un verdadero problema que está poniendo en riesgo a la propia persona y a sus compañeros, y esto genera muchas veces muchos conflictos. Luego, tener una sensibilización y una concienciación de que el consumo tiene que salir del ámbito laboral es fundamental. Y luego hay otro tema que puede pasar más desapercibido, pero que está muy presente, que son estas nuevas adicciones que tienen que ver con las nuevas tecnologías. En este caso hablaría más de un abuso de las nuevas tecnologías, concretamente en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque son distractores. En un ámbito de oficina, por ejemplo, quizás ese distractor es menos problemático, pero si estamos manejando máquinas, y sabemos que hay personas que tienen dificultades para controlar estas compulsiones muchas veces, ¿no? Entonces, hace falta, digamos, una sensibilización, una prevención que tiene que ver con una formación, y en ese sentido ya entro un poquito en la concreción. El proyecto pretende, digamos, como tiene tres aristas. Sí, tres aspectos fundamentales, ¿no? Uno es la sensibilización, como decía, y este ámbito preventivo general, ¿no? Que ahí también, pues Pablo y Fidel, si estuviera aquí, pues comentarían que esto es un aspecto fundamental. En ese sentido, ahí nos dirigimos a todos en conjunto, desde luego también directamente a los propios trabajadores. Es ir creando esa conciencia de lo importante que es crear un entorno saludable y, por supuesto, tomar una conciencia personal de lo importante que es esto, pero lo primero es, digamos, la base del proyecto es el entorno laboral. Al menos hay que empezar por aquí, que este sea un entorno saludable, porque protege a uno, le protege a uno, protege a los demás y facilita que todo vaya mejor para todos. Por lo tanto, ese sería un aspecto. El otro aspecto es ya, que es más complicado, que es aquellos casos que ya tienen dificultades y problemas. ¿Qué hacer? Y en ese sentido Pablo apuntaba pues que el sigilo es muy importante y, por supuesto, la confidencialidad tiene que estar garantizada. Esto es fundamental. También cualquier persona que se preste a tener una atención más específica, por supuesto, tiene que tener todas las garantías que, en la medida que él está poniendo de su parte, su puesto de trabajo está garantizado. Si no, esto no funcionaría, Por lo tanto, la propia empresa tiene que tener una implicación importante en ello, O sea, una implicación en la que dice: yo estoy apostando por las personas, estoy apostando por los trabajadores, y realmente es la principal inversión de una empresa, ¿no? En ese sentido, digamos que tenemos la situación de que en las adicciones muchas veces hay una falta de conciencia de los consumos problemáticos, incluso de la propia adicción, ¿no? A veces se detecta a través de otros problemas de conflictividad, de distracciones, de absentismo, de distintas problemáticas. Entonces, es importante aprender a identificar esos indicadores y que las personas claves de la empresa aprendan a identificar esto. Por lo tanto, necesitan una formación, y ahí enraizo con lo que decía Emiliana, de que
hace falta una formación específica y en ese sentido hemos preparado un curso para ello, específicamente para formar a mandos intermedios, pero también delegados de prevención, del ámbito sindical, es decir, aquellas personas que tienen una cierta responsabilidad y que pueden influir. La gente normalmente, lógicamente, no tiene una formación específica para cómo acercarse a abordar estos temas. Claro. No sabe cómo acercarse. Oye, ¿no? Es algo muy delicado. Es muy delicado, claro. Hay que saber hacerlo. Claro. Entonces, eso requiere una formación específica. En ese sentido, hemos preparado un taller de 5 sesiones de 2 horas cada una, con un seguimiento posterior. Y en ese sentido, haríamos una labor de consultoría para saber cómo orientar este primer abordaje. ¿Ese primer abordaje qué pretende? Pretende que el problema se ataje en las primeras fases o momentos. No tanto se está buscando en ese momento que esa persona acude a un tratamiento que va a ser necesario si es que realmente pues ya ha perdido el control sobre el problema. Pero si no lo ha perdido y es manejable desde esa relación, digamos, más natural, ese es el objetivo, que se maneje desde su propio entorno. Si no es así, que se le facilite el contacto para poder recibir una atención y se le apoye en ello. Esto es muy importante. Por lo tanto, ya pasaríamos a otra fase que es el tratamiento en sí. En ese tratamiento hay distintas fórmulas. Depende de la gravedad y esto habría que evaluarlo. En este sentido, nosotros haríamos esa parte, que es evaluar específicamente la necesidad que hay de un tratamiento u otro. Es decir, nosotros primero optamos siempre por un tratamiento ambulatorio. Quiere decir que va a mantener ese tratamiento, se va a encajar y se va a adaptar a la vida de la persona, a su trabajo, a su familia, etcétera. Por lo tanto, va a ir y venir a una serie de terapias y va a poder realizar ese tratamiento combinándolo con su vida normal. Pero esa sería la primera opción. Pero si no puede ser, porque a veces este tipo de problemas impide, o sea, digamos que ha perdido la persona el control, no puede manejarlo, necesita un tratamiento más intensivo, entonces ya optaríamos por una opción que durante un tiempo sería residencial, para separarse del ámbito del consumo, para facilitar que la persona tome el control y luego volvamos a esa fase, digamos, externa o ambulatoria. En ese sentido, si esto ocurre, evidentemente ahí estamos hablando de bajas, de este tipo de apoyos en las que ese puesto de trabajo, como decía, tiene que ser conservado y en el que nosotros ya tenemos experiencia de muchos años de muchas personas que han pasado por aquí y que han funcionado francamente bien y se han reincorporado al puesto de trabajo. Por lo tanto, la última pata del banco, ¿qué es? La reinserción. Y la reinserción es, tras el tratamiento intensivo, volver a una vida normalizada y ya desde luego bueno, pues si es en el caso residencial, que retome a su puesto de trabajo y que haga una vida, pues oye, como tantas personas que han pasado por Proyecto Hombre. O en el caso de que sea ambulatorio, pues sencillamente pues que nosotros vayamos tomando más distancia y ellos vayan manejando la situación y los problemas. Por lo tanto, pretende ser un paquete que cubra todos los aspectos de las adicciones en el ámbito laboral. Desde luego has descrito perfectamente todo el proceso, Pablo. Sí, yo lo que quería era un poco identificar lo que queremos hacer o clarificar, ¿no? Todo esto va encaminado sobre todo a la pequeña y a la mediana empresa, porque tenemos que tener claro que los principales problemas o los problemas más graves están en la pequeña y mediana empresa, porque en las grandes empresas ya tenemos otros medios de identificar y sobre todo de apoyar en su caso a las personas y a los trabajadores. En cambio, en la pequeña y mediana empresa se encuentran con un problemón, y el problemón es el siguiente, porque tú tienes un trabajador que lleva 20 o 30 años trabajando contigo. Emiliana decía el otro día un ejemplo que es muy clarecedor, de que tienes una persona que es como parte de tu familia, que tiene un problema y actualmente ¿qué se está haciendo? No se está intentando reinsertarle otra vez a su puesto de trabajo, lo que se está haciendo es ir por la calle del medio y ir a la sanción o en su caso al despido. Y eso lo queremos evitar. ¿Y cómo lo queremos evitar? En principio con una formación adecuada. Una formación adecuada que es lo que nos va a ayudar a identificar el problema y a tratarlo. Y sobre todo a romper esos miedos, esas barreras que tienen los propios trabajadores, ¿no? Que tienen los propios trabajadores de reconocer el problema, como apuntaba Emiliana. Es decir, cuando el primer paso, sin duda alguna, es reconocer el problema. Si somos capaces de que los trabajadores reconozcan el problema, tenemos un avance ya muy claro, ¿no? Porque al final
un ejemplo sigue de ejemplo y al final las cosas funcionan meridianamente bien. Yo creo que este es un proyecto interesante que tiene que perdurar en el tiempo. Tendremos que hablar otra vez con la Fundación Caja Círculo y con el que haga falta, porque esto es importantísimo, que tenga una trayectoria para poder tener unos resultados y poder tener cifras y ver los resultados que se van consiguiendo, porque esto no es un año y vamos a pararlo, ¿no? Tenemos que darlo continuidad y lo importante es darlo continuidad, que yo creo que es importantísimo. Identificando el problema seguro que le encontramos solución. Milena, ¿habéis pensado en empezar con algún sector en concreto, sector de actividad? Te voy a contestar a lo que me estás preguntando de los sectores en los que queremos actuar, pero yo sí que aclarar un poco al hilo de lo que decía Pablo. Yo creo que en las empresas pequeñitas, no en las medianas, sino sobre todo en las pequeñas, que casi son como familias, yo creo que el empresario no está tanto pensando en darle en sacarle, en separarle de la empresa, en relacionarle, sino que el problema que tiene es que no sabe cómo abordar ese problema. Y yo creo que la gran mayoría de las empresas, teniendo un trabajador, y al final estamos hablando de personas, lo que quieren es ayudarles o que quieren buscar una solución a ese problema. Yo creo que son sensibles. O sea, a veces se cree que las empresas no son sensibles, yo creo que sí que lo son. Y hablando de sectores, los sectores que hemos pensado entre todos es ya comenzar el año que viene con el sector del metal, por su extensión que es, o sea que al final son miles de trabajadores los que tenemos en la provincia, son muchos subsectores. Y luego también en el sector del transporte. O sea, comentaba antes también Manuel el número también de siniestros o de accidentes. Pues bueno, uno de los que queremos también contemplar es en el sector del transporte con talleres, también porque lo que decían Pablo y Manuel, talleres de información, de sensibilización, porque lo que queremos es ayudar, también a abrirles los ojos, que conozcan lo que se ofrece en este proyecto, que nosotros somos los transmisores, tanto Comisiones Obreras, UGT o FAE, somos los transmisores de este plan. Queremos que la gente que tiene un problema o la empresa que tiene un problema, que lo utilice, y es lo que queremos hacer. Pues vamos a utilizar ese último minuto que nos queda de mesa de actualidad. Manuel, tú puedes utilizarlo. No, en ese sentido, subrayar también esto que decía Emiliana. Nuestra experiencia es verdad que en muchas empresas pequeñas muchas veces es que no se sabe cómo abordar el problema y a veces se deja pasar las situaciones que son realmente muy molestas y muy incómodas, pues como decía, ¿no? Pues personas que en un momento determinado no acuden a trabajar o acuden en malas condiciones o están en situación de riesgo. Y precisamente porque llevan una relación muy larga y no saben cómo abordarlo, pues miran para otro lado o adoptan una postura sobreprotectora. Es decir, regular eso es muy importante, porque es verdad que al final el hartazgo puede llevar a medidas drásticas, como decía Pablo, ¿no? Entonces, intervenir pronto, prevención. Cuanto antes abordemos, más expectativa de éxito. Pues por eso quería que fuera el tema importante de nuestra mesa de actualidad de hoy, porque cuanto más se hable, mucho mejor. Eso está clarísimo. Tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer recibirte, Milena Molero, secretaria general de FAE. Enhorabuena por esta idea. También a Manuel Fuentes, director del proyecto Hombre. Enhorabuena por eso.